Buenos días, licenciado. Somos el grupo número 3 y los integrantes son Melissa Vázquez, Evelyn de León, José Luis Poncio, Carlos Chabajay y su servidor Néstor Guerra. En esta ocasión vamos a exponer sobre la NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El objetivo principal del auditor es aceptar o continuar un encargo de auditoría, que exista un acuerdo entre el auditor y la dirección, que exista una confirmación bajo qué términos se va a llevar a cabo la auditoría. El alcance del auditor. El alcance del auditor es acordar los términos del encargo de auditoría, que no existan limitaciones en su alcance. El auditor debe de tener acceso ilimitado a toda la evidencia que a su juicio sea relevante y sea significativa. Si existe alguna limitación en el alcance por una u otra razón, entonces el auditor no aceptará el encargo de auditoría, salvo por alguna disposición reglamentaria que lo obligue a hacerlo. Uno de los requerimientos de la norma son las condiciones previas a la auditoría. En estas podemos resaltar que el auditor determinará si el marco de información financiera que la entidad está utilizando es aceptable. Además, obtendrá confirmaciones de que la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros, además del control interno necesario para la preparación de estos estados financieros. En la llamada carta del encargo o carta compromiso, como muchos le llaman, el auditor dejará plasmados los acuerdos de los términos del encargo de auditoría. En esta carta, el auditor deberá referenciar su alcance y su objetivo, las responsabilidades tanto del auditor como de la dirección, el marco de información financiera, entre otros acuerdos relevantes. Buenos días, licenciado, compañeros. Siguiendo con la presentación de la NIA 210, con respecto a la auditoría recurrente, se establece que el auditor deberá de valorar aquellas circunstancias que requieran la revisión de los términos del encargo de auditoría. Estas circunstancias pueden ser cambios recientes en la alta dirección, así como cambios significativos en la propiedad, la naturaleza, dimensión de la actividad de la entidad y también cambios que se pudieran dar en el marco de información financiera adoptado por la entidad para la elaboración y presentación de estados financieros. En la aceptación de una modificación de los términos del encargo debe de existir una justificación razonable para poder realizar estos cambios. Si existe una justificación razonable, se procede a realizar estos cambios o modificaciones y de igual forma también se puede llegar a convertir el encargo a un menor grado de seguridad. Cada que se realice un cambio en los términos del encargo, este deberá ser de manera bilateral, en el sentido de que el auditor y la dirección acordarán un nuevo término del encargo de auditoría. De igual manera, si el auditor no puede aceptar un cambio y la dirección no le permite continuar, el auditor podrá renunciar al encargo siempre y cuando las disposiciones legales o reglamentarias no se lo impidan. O incluso el auditor deberá determinar si existe alguna obligación de informar a otras partes. En las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo, el auditor deberá de tener en cuenta lo que establecen las disposiciones legales o reglamentarias con relación a las normas de información financiera, que si existiera algún órgano emisor de estas normas o adicional a las normas, deberá de verificar y validar o evaluar si no entran en conflicto con las normas establecidas por las normas internacionales de auditoría, asimismo como las
asimismo como el marco de información financiera adoptado por la entidad deberá de evaluar si este marco no entra en conflicto con los requerimientos establecidos por alguna NIA, y de serlo así, pues el auditor deberá de evaluar si mediante un párrafo de énfasis en el informe de auditoría podría mitigar esta contradicción. Y por último, el informe de auditoría prescrito. En este caso, el auditor deberá de evaluar si el formato con el que se cuenta por algún órgano emisor de esta, pues no produzca alguna confusión errónea para los usuarios de los estados financieros. De existir esa confusión errónea, pues el auditor deberá de evaluar si mediante una nota adicional o explicación adicional pudiera mitigar estos errores ocasionados. Muchas gracias. Dejo tiempo a mi siguiente compañero. Continuando con la presentación, les hablaré de la NIA 240, que trata las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad del auditor respecto al fraude de la auditoría en estados financieros. Asimismo, los objetivos de la norma son los que se identifican y se valoran los riesgos de incorrección material, obtención de evidencia de auditoría respecto a los riesgos valorados y responder adecuadamente al fraude. También tenemos las características del fraude. ¿A qué se refiere esto? Son las incorrecciones en los estados financieros, las cuales se dividen en error y fraude, y básicamente la diferencia entre estos es la intención de realizarlos. De esta manera se podrá establecer si los errores son resultados de información financiera fraudulenta o errores de resultados de malversación de activos. Asimismo, el fraude puede presentarse como resultado de la presión que ejercen terceros sobre la administración o empleados para cumplir sus metas. Requerimientos. Alguno de los requerimientos que trata esta norma es el escepticismo profesional. Este es un requisito importante para que el auditor realice el trabajo de auditoría y evalúe los estados financieros. El escepticismo profesional es un cuestionamiento continuo del auditor y evidencia obtenida, reconociendo la posibilidad de que existan errores de importancia relativa, aunque cuenten con la experiencia con la entidad. El auditor puede aceptar los documentos y registros como genuinos, excepto cuando tenga evidencia que demuestre que los documentos no son auténticos o se han modificado sin informar al auditor. También tenemos la discusión entre los miembros del equipo del encargo. ¿A qué se refiere esto? Que el equipo de trabajo debe llevar discusiones que abordan la posibilidad de que los estados financieros de la entidad puedan presentar errores de importancia relativa debido al fraude. Estas discusiones permiten que los miembros con mayores experiencias puedan compartir sus conocimientos e identificar aspectos que indiquen fraude, considerar aspectos internos o externos que puedan generar alguna presión, ya sea a la administración o a un empleado de la entidad, y demás aspectos que se puedan considerar como indicio de fraude, lo que permite que el equipo de trabajo pueda considerar las acciones y respuestas apropiadas. Una vez realizados los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas para conocer la empresa, su entorno, su control interno, ¿verdad? Tal como nos lo indica la NIA 315, el auditor debe realizar las respectivas indagaciones ante la dirección y ante otras personas, ¿verdad? Esto con el fin de conocer si existen indicios de algún fraude o si tienen conocimiento de fraudes o quisieran realizar alguna denuncia de algún fraude que conozcan, ¿verdad? Y cuando exista un auditor interno en la empresa, ¿verdad? Debemos de corroborar la información con el auditor, quizá él tenga conocimiento, ¿verdad? De fraude o indicios de fraudes. El auditor debe de identificar y evaluar los riesgos de incorrección material debidas a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. El auditor esta valoración debe darla como una valoración significativa para realizar pues las respectivas respuestas, ¿verdad? Y estas respuestas se realizan con el fin de que la empresa no esté eludiendo los controles, ¿verdad? Y también si existiese, ¿verdad? Pues elusión por parte de la empresa de los controles, el auditor debe de aplicar otros procedimientos o debe de aplicar otros controles para que se cumpla, ¿verdad? Pues con la valoración de los riesgos de incorrección material.
El auditor debe evaluar si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, para alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor ha obtenido de la entidad. También debe de identificar si existen incorrecciones, debe de evaluar si es indicativa de fraude, y si el auditor identifica una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude, el auditor debe de realizar, ¿verdad? Una reconsideración de la evidencia de auditoría obtenida, ¿verdad? Para ver si es fiable, ¿verdad? Y ver si no existe implicación por parte de la dirección o por parte de terceros. Si el auditor llegase a considerar de que los estados financieros contienen incorrecciones materiales, debe de evaluar este hecho, ¿verdad? Para considerar cómo es que afecta a la auditoría. Siguiendo con la videoexposición, ahora vamos a explicar la imposibilidad del auditor para continuar con el cargo. Debido a las circunstancias, como consecuencia, el auditor se encontrará con dos situaciones: si hay fraude o indicios de fraude. Esto exceptuará al auditor y pondrá en duda la capacidad de realizar la auditoría. Entonces el auditor debe determinar las responsabilidades profesionales y legales, ¿verdad? También considera si aplica a poder renunciar al cargo. Manifestaciones escritas. El auditor obtendrá a través de la dirección que ellos han reconocido y han implementado dentro del control interno si existe o no un fraude. También deben de revelar esta misma situación si hay un indicio de fraude. Aquí encontramos dos comunicaciones muy importantes que el auditor debe de realizar. Cuando el auditor haya encontrado un fraude o se le ha informado acerca de un indicio de fraude, el auditor debe hacer dos comunicaciones. Primero, comunicación a la dirección y a los responsables de la entidad. Esto lo debe hacer oportunamente, así como la norma lo indica, a menos de que una ley o un reglamento prohíba esto. De lo contrario, el auditor debe proceder. También el auditor debe de realizar una comunicación de un fraude a las autoridades adecuadas fuera de la entidad. Esto pues para que una entidad superior o una entidad ajena pueda proceder, ¿verdad? Y adecuada a las funciones debido a las circunstancias que pueda haberse encontrado. Documentación. En la documentación, el auditor dará conocimiento de la entidad y su entorno, que dentro de ello, pues, dado los fraudes y dado todo, pues el auditor debe incluir respuestas globales a todos los riesgos encontrados, las respuestas de los procedimientos de auditoría que se realizaron, ¿verdad? Esto, pues, el auditor debe concluir que las circunstancias al cargo no es aplicable, ¿verdad? Y el auditor debe documentarlo muy bien para esto tenerlo por escrito. Muchas gracias por su atención.